Soberano Dios, te damos muchas gracias una vez más, Señor, por la vida que nos das, el poder despertar, amanecer hoy con salud, el inicio de esta semana, Señor, aquí delante de tu presencia, con deseo de leer tu palabra, de meditar en ella y pedirte que nos ayudes a comprenderla, mi Dios, que podamos entender lo que leemos y ponerlo en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, Padre bendito, te lo rogamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces esta mañana el capítulo número 6 del libro del profeta Ezequiel en la nueva versión internacional. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, alza tu mirada hacia los cerros de Israel y profetiza contra ellos. Diles, escuchen, cerros de Israel, la palabra del Señor. Esto dice el Señor omnipotente a los cerros y colinas, a ríos y valles. Haré que venga contra ustedes la espada y destruiré sus lugares de culto idolátrico. Despedazaré sus altares, haré añicos sus quemadores de incienso y haré también que sus muertos caigan frente a sus ídolos. En efecto, delante de sus ídolos arrojaré los cadáveres de los israelitas y esparciré sus huesos en torno a sus altares. No importa dónde vivan ustedes, sus ciudades serán destruidas y sus lugares de culto idolátrico serán devastados. Sus altares quedarán completamente destrozados, sus ídolos hechos un montón de ruinas, sus quemadores de incienso hechos añicos. Todas sus obras desaparecerán. Su propia gente caerá muerta y así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Pero yo dejaré que algunos de ustedes escapen de la muerte y queden esparcidos entre las naciones y los pueblos. Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevados cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos. Sentirán asco de ellos mismos por las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Entonces sabrán que yo, el Señor, no los amenacé en vano con estas calamidades. Así dice el Señor omnipotente. Aplaude, patalea, patalea y grita. Felicitaciones por todas las terribles abominaciones del pueblo de Israel. Morirán por la espada, el hambre y la peste. Quien esté lejos perecerá por la peste y quien esté cerca morirá a filo de espada. Y el que quede con vida se morirá de hambre. Así descargaré sobre ellos toda mi ira y sus cadáveres quedarán tendidos entre sus ídolos y alrededor de sus altares, en las colinas altas y en las cumbres de los cerros o debajo de todo árbol frondoso y de toda encina tupida, es decir, en los lugares donde ofrecieron incienso de olor agradable a sus ídolos. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Extenderé mi mano contra ellos y convertiré en tierra desolada su país y todo lugar donde habiten, desde el desierto de Riblá. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, así dice el Señor omnipotente, al pueblo de Israel. Te llegó la hora, ha llegado el fin para todo el país. Te ha llegado el fin. Descargaré mi ira sobre ti. Te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que haré pagar cara, te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes.
Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Las desgracias se siguen unas a otras. Ya viene la hecatombe. Tu fin es eminente. Te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas no hay alegría, sino pánico. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor. Desahogaré mi enojo contra ti. Te juzgaré según tu conducta. Te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo, el Señor, también puedo herir. Ya llegó el día, ya está aquí. Tu suerte está echada. Florece la injusticia, germina el orgullo y la violencia produce frutos de maldad. Nada quedará de ustedes ni de su multitud, nada de su riqueza ni de su opulencia. Llegó la hora, este es el día. Que no se alegre el que compra ni llore el que vende, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Y aunque el vendedor siga con vida, no recuperará lo vendido, porque no se revocará la visión referente a toda su multitud, y por su culpa nadie podrá conservar la vida. Aunque toquen la trompeta y preparen todo, nadie saldrá a la batalla, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Allá afuera hay guerra, y aquí adentro peste y hambre. El que esté en el campo morirá a filo de espada, y el que esté en la ciudad se morirá de hambre y de peste. Los que logren escapar se quedarán en las montañas como palomas del valle, cada uno llorando por su maldad. Desfallecerá todo brazo y temblará toda rodilla. Se vestirán de luto y el terror los dominará. Se llenarán de vergüenza y se convertirán en objeto de burla. La plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como basura. En el día de la ira del Señor, ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni les servirá para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. Se enorgullecían de sus joyas hermosas y las usaron para fabricar sus imágenes detestables y sus ídolos despreciables. Por esta razón convertiré esas joyas en algo repugnante. Haré que vengan los extranjeros y se las roben, y que los malvados de la tierra se las lleven y las profanen. Alejaré de ellos mi presencia y mi templo será profanado. Entrarán los invasores y lo profanarán. Prepara las cadenas porque el país se ha llenado de sangre y la ciudad está llena de violencia. Haré que las naciones más violentas vengan y se apoderen de sus casas. Pondré fin a la soberbia de los poderosos y a sus santuarios, y sus santuarios serán profanados. Cuando la desesperación los atrape, en vano buscarán la paz. Una tras otra vendrán las desgracias, al igual que las malas noticias. Del profeta demandarán visiones. La instrucción se alejará del sacerdote y a los jefes del pueblo no les quedarán consejos. El rey hará duelo, el príncipe se cubrirá de tristeza y temblarán las manos del pueblo. Yo los trataré según su conducta y los juzgaré según sus acciones. Así sabrán que yo soy el Señor. En el día quinto del mes sexto del año sexto, yo estaba sentado en mi casa, junto con los jefes de Judá. De pronto, el Señor puso su mano sobre mí. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego. De la cintura para arriba brillaba como el metal bruñido. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello.
Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta anterior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y Dios me dijo: hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo: hijo de hombre, ve las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario. Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones verás. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había un agujero. Entonces me dijo: hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo agrandé el agujero en el muro y me encontré con una puerta. Dios me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré, y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes, y de todos los malolientes ídolos de Israel. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: no hay ningún señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol de espaldas al templo del Señor. Me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? ¿Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme? Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz de sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no les escucharé. Después oí que Dios clamaba con fuerte voz: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al templo.
Después les dijo, salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad. Y mientras mataban, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité, ay, Señor y Dios, ¿descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel? El Señor me respondió, la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan, el Señor ha abandonado el país. No hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuenta de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba me informó, ya hice lo que me mandaste hacer. Después miré y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino, métete entre las ruedas que están debajo de los querubines, toma un puñado de las brasas que están entre los querubines y espárcelas por toda la ciudad. Y el hombre se metió allí mientras yo miraba. En el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor que estaba sobre los querubines se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el templo y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior y era semejante a la voz del Dios Todopoderoso. El Señor le ordenó al hombre vestido de lino, toma fuego de en medio de las ruedas que están entre los querubines. Así que el hombre fue y se paró entre las ruedas. Uno de los querubines extendió la mano, tomó el fuego que estaba entre ellos y lo puso en las manos del hombre vestido de lino, quien lo recibió y se fue. Debajo de las alas de los querubines se veía algo semejante a la mano de un hombre. Me fijé y al lado de los querubines vi 4 ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas tenían un aspecto brillante como el crisólito. Las 4 ruedas se asemejaban y parecía como si una rueda estuviera encajada en la otra. Al avanzar, podían hacerlo en las 4 direcciones sin necesidad de volverse. Avanzaban en la dirección a que apuntaba la cabeza del querubín. No tenían que volverse. Todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que las 4 ruedas, estaban llenos de ojos. Alcancé a oír que a las ruedas se les llamaba la rueda. Cada uno de los querubines tenía 4 caras. La primera de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Los querubines, que eran los mismos seres que yo había visto junto al río Quebar, se elevaron. Cuando avanzaban, las ruedas a su costado hacían lo mismo. Cuando desplegaban sus alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de ellos. Cuando se detenían, las ruedas hacían lo mismo. Cuando se levantaban, las ruedas se levantaban también, porque el espíritu de esos seres vivientes estaba en las ruedas. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Y mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo. Y junto con las ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Señor de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que, estando ya junto al río Quebar, había visto debajo del Dios de Israel. Entonces me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía 4 alas y 4 caras y 4 alas, y bajo las alas tenían algo que se parecía a las manos de un hombre. Sus caras eran iguales a las que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno de ellos miraba al frente.
de frente. Un viento me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. A la entrada había 25 hombres, entre los cuales estaba Hazanías, hijo de Azur, y Palatías, hijo de Benaías, que eran jefes del pueblo. Dios me dijo, hijo de hombre, estos son los que están tramando maldades y dando malos consejos en esta ciudad. Dicen, todavía no es momento de reconstruir las casas, la ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra ellos. Sí, profetiza. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar, así dice el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto y yo conozco sus pensamientos. Han matado a mucha gente en esta ciudad y han llenado las calles de cadáveres. Por eso yo, el Señor Omnipotente, les aseguro que los cadáveres que ustedes han arrojado en medio de la ciudad son la carne y la ciudad es la olla de la que yo los arrojaré. ¿Temen la guerra? Pues bien, yo, el Señor Omnipotente, declaro que enviaré guerra contra ustedes. Los echaré de la ciudad y los entregaré en manos de extranjeros y los castigaré con justicia. Morirán a filo de espada, yo los juzgaré en las mismas fronteras de Israel y así sabrán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá de olla ni ustedes serán la carne dentro de ella. Yo los juzgaré en la frontera misma de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor. No han seguido mis decretos ni han cumplido con mis leyes, sino que han adoptado las costumbres de las naciones que lo rodean. Mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra y clamé, ay, Señor, mi Dios, ¿vas a exterminar el resto de Israel? El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén en cuanto a tus hermanos, tus parientes y todo el pueblo de Israel. Ellos se han alejado del Señor y por eso se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, aunque los desterré a naciones extranjeras y los dispersé por países extraños, por un tiempo les he servido de santuario en las tierras a donde han ido. Adviérteles también que así dice el Señor Omnipotente. Yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos y les daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra y echarán de allí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que van tras esos ídolos detestables, siguen prácticas repugnantes. Yo les pediré cuenta de su conducta, lo afirma el Señor Omnipotente. Los querubines desplegaron sus alas, las ruedas estaban junto a ellos y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. En una visión, un viento me levantó y me trasladó hasta donde estaban los exiliados de Babilonia y la visión desapareció. Entonces les comuniqué a los exiliados lo que el Señor me había revelado. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje. Prepáralo para el exilio. Y a plena luz del día, a la vista de todos, saldrás como quien va exiliado sin destino fijo. Tal vez así entiendan, aunque son un pueblo rebelde. Saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos, y al caer la tarde ponte en marcha, a la vista de todos, como quien va al exilio. También en presencia de todos abre un boquete en el muro y sal por ahí con tu equipaje. Al llegar la noche, mientras todos te estén viendo, ponte en marcha con el equipaje al hombro. Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra, porque
De ti he hecho un presagio para el pueblo de Israel. Hice lo que se me había mandado y a plena luz del día saqué mi bagaje, como quien va al exilio. Al caer la tarde abrí el boquete con mis propias manos y al llegar la noche, en presencia de todos, salí con mi equipaje al hombro. Por la mañana el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, con toda seguridad el pueblo rebelde de Israel te preguntará, ¿qué estás haciendo? Pero tú explícales. Así dice el Señor Omnipotente. Este mensaje se refiere al pueblo de Israel que vive en Jerusalén y también a su gobernante. Diles, yo soy un presagio para ustedes. Lo que hice yo les va a pasar a ustedes, pues serán llevados cautivos al exilio. Y su gobernante se echará el equipaje al hombro y saldrá de noche por un boquete que abrirán en el muro. Se cubrirá la cara para no ver la tierra. Yo tenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Así lo llevaré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no podrá verla porque allá morirá. Dispersaré a los cuatro vientos a todos los que lo rodean, tanto a sus ayudantes como a todas sus tropas, y los perseguiré espada en mano. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando los haya dispersado y esparcido por las naciones, dejaré que unos pocos de ellos se escapen de la guerra, del hambre y de la peste, para que en las naciones por donde vayan den cuenta de sus prácticas repugnantes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, tiembla al comer tu pan y llénate de espanto y miedo al beber tu agua. Adviértele a la gente del país que así dice el Señor omnipotente acerca de los que habitan en Jerusalén y en la tierra de Israel. Con mucho miedo comerán su pan y con gran angustia beberán su agua. Por la violencia de sus habitantes la tierra será despojada de todo lo que hay en ella. Las ciudades habitadas serán arrasadas y su país quedará en ruinas. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán que se repite en la tierra de Israel? Se cumple el tiempo, pero no la visión. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pondré fin a ese refrán y ya no volverán a repetirlo en Israel. Y adviérteles también, ya vienen los días en que se cumplirán las visiones, pues ya no habrá visiones engañosas ni predicciones que susciten falsas expectativas en el pueblo de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré y lo que diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra, lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre. El pueblo de Israel anda diciendo que tus visiones son para un futuro distante y que tus profecías son a largo plazo. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Ay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Ay, Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso
¿No son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor omnipotente, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada. Los endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caiga, ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared, ni los que hicieron su hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas y anunciaban que todo andaba bien, cuando en realidad era todo lo contrario, lo afirma el Señor omnipotente. Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios. Denúncialas, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Y por tanto, así dice el Señor Omnipotente, estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los libraré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes, y así sabrán que yo soy el Señor. Unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. A todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte a la profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante.
Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar y luego haya acudido al profeta para consultarme. Me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarmiento y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, será porque yo, el Señor, lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí ni vuelva a marcharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo afirma el Señor omnipotente. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por justicia. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían, pero el Señor quedaría desolado, pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrastrara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes, a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Así dice el Señor omnipotente. Peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo afirma el Señor omnipotente. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, ¿en qué supera la madera de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa madera no sirve para hacer muebles y ni siquiera para hacer una percha. Escasamente sirve para alimentar el fuego, pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Por tanto, así dice el Señor omnipotente, como la leña de la vid que eché al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego, pero serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Convertiré a este país en desolación porque ha sido infiel.
Lo afirma el Señor omnipotente. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor omnipotente. Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer, y se formaron tus senos y brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré, estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre, te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda, te adorné con joyas, te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste. Algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas y con ellas te prostituiste ofreciéndoles culto. Les pusiste tus vestidos bordados y les ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de olor fragante les presentaste el alimento que yo te había dado, el mejor trigo, el aceite de oliva y la miel, lo afirma el Señor omnipotente. Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo y los sacrificaste como alimentos a esas imágenes. No te bastaron tus prostituciones. Inmolaste a mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor a esos ídolos. En todas tus repugnantes prácticas y prostituciones no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnudas y te revolcabas en tu propia sangre. Ay de ti, afirma el Señor omnipotente. Para colmo de tus perversidades, construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte y regí tu territorio. Te entregué a ciudades filisteas que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra vez fornicaste con los asirios porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia y ni así quedaste satisfecha. Qué mente tan depravada la tuya, afirma el Señor omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta. Pero cuando en cada plaza armabas un prostíbulo y te exhibías en cada esquina, no te comportabas como una prostituta, pues no cobrabas nada. Adúltera, prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga, tú en cambio les pagas a tus amantes. Los sobornas para que vengan de todas partes a acostarte contigo. En tu prostitución has sido diferente de otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti.
En eso sí eras diferente de las demás. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus malolientes ídolos. A esto les has ofrecido la sangre de tus hijos. Por tanto, reuniré a todos tus amantes a quienes brindaste placer, tanto a los que amaste como a los que odiaste. Los reuniré contra ti de todas partes y expondré tu desnudez ante ellos, y ellos te verán completamente desnuda. Te juzgaré como a una adúltera y homicida, derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Te entregaré en sus manos y ellos derribarán tus prostíbulos y demolerán tus puestos. Te arrancarán la ropa y te despojarán de tus joyas, dejándote completamente desnuda. Convocarán a la asamblea contra ti, te apedrearán y te descuartizarán a filo de espada. Incendiarán tus casas y en presencia de muchas mujeres ejecutarán la sentencia contra ti. Yo pondré fin a tu prostitución y ya no volverás a pagarles a tus amantes. Así calmaré mi ira contra ti y se apaciguarán mis celos. Me quedaré tranquilo y sin enojo. Ya yo te hago responsable de tu conducta por haberte olvidado de los días de tu infancia, por haberme irritado con todas estas cosas y por haber agregado infamia a tus prácticas repugnantes, lo afirma el Señor. Los que acostumbraban citar refranes dirán esto de ti: de tal palo, tal astilla. No eres, tú eres igual a tu madre, que despreció a su marido y a sus hijos. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes era hitita y su padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, ubicada al norte de ti, con sus aldeas. Tu hermana menor es Sodoma, ubicada al sur de ti, con sus aldeas. No solo has seguido su conducta, sino que has actuado según sus prácticas repugnantes. En poco tiempo llegaste a ser peor que ellas. Yo, el Señor, lo juro por mí mismo. Ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a sus prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste a más prácticas repugnantes que ellas, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Ahora tú carga con tu desgracia, porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú. Avergüénzate y carga con tu desgracia. Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú. Pero yo cambiaré tu suerte, la suerte de Sodoma y de Samaria, con sus respectivas aldeas, y haré lo mismo contigo. Así cargarás con tu desgracia y te avergonzarás de todo lo que hiciste y le servirá de consuelo. Tú y tus dos hermanas con sus respectivas aldeas volverán a ser como antes. ¿Acaso no te burlabas de tu hermana Sodoma en tu época de orgullo, antes de que se hiciera pública tu maldad? Ahora te has vuelto el hazmerreír de las aldeas edomitas y filisteas, y por todas partes te desprecian. Sobre tus hombros llevas el peso de tu infamia y de tus prácticas repugnantes, lo afirma el Señor. Así dice el Señor omnipotente: te daré tu merecido, porque has menospreciado el juramento y quebrantado la alianza. Sin embargo, yo sí me acordé de la alianza que hice contigo en los días de tu infancia y estableceré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta pasada y te avergonzarás cuando yo acoja a tus hermanas, la mayor y la menor, para dártelas como hijas, aunque no participan de mi pacto contigo. Yo estableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte, lo afirma el Señor omnipotente. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Adviértele que así dice el Señor. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas,
tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto. Lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Tomó luego semilla de aquel país y la plantó en terreno fértil. La sembró como un sauce junto a aguas abundantes. La semilla germinó y se hizo una vid frondosa, de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces bajo sí misma. Así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje. Pero había otra águila grande, de gigantescas alas y abundante plumaje. Y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella, para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantada en tierra fértil junto a aguas abundantes para echar retoños y dar frutos y convertirse en una hermosa vid. Adviértele que así dice el Señor. ¿Prosperará esa vid? ¿El águila no la arrancará de raíz? ¿No le quitará su fruto y así la vid se marchitará? Sí, los tiernos retoños se secarán. No hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de cuajo. ¿Prosperará aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? Claro que sí se marchitará en el lugar donde había nacido. El Señor me dirigió la palabra. Pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. Luego tomó a uno de la familia real y lo obligó a firmar con él un tratado bajo juramento y se llevó a la flor y nata del país. Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse y lo obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. ¿Y tendrá éxito y podrá escapar el que se atreva a hacer esto? ¿Acaso podrá violar el tratado y salir con vida? No, sino que morirá en Babilonia, el país del rey que lo nombró y con quien hizo un juramento que no cumplió y firmó un tratado que violó. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo, ni el faraón con su gran ejército y numerosas tropas podrá auxiliarlo en la guerra. Cuando se levanten rampas y se construyan torres de asalto para matar a mucha gente. El príncipe de Judá quebrantó el juramento y violó el tratado. Así que por haber hecho todo eso, a pesar de su compromiso, no escapará. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente. Juro por mí mismo que lo castigaré por haber faltado al juramento y violado el tratado. Le tenderé mis redes y caerá en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y allí lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Lo mejor de sus tropas caerá a filo de espada y los que aún queden con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Así dice el Señor Omnipotente. De la copa de un cedro tomaré un retoño, de las ramas más altas arrancaré un brote, y lo plantaré sobre un cerro muy elevado. Lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel, para que eche ramas y produzca fruto, y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidarán en él, y vivirá a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto, y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco, y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de ese proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias
y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Quien es justo practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. No oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor Omnipotente. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor, y eleve plegarias a los ídolos e incurre en actos repugnantes. Que además preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en esos actos asquerosos, será condenado a muerte, y de su muerte solo él será responsable. Ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita, pues no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo. No oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. Se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura ni exige intereses. Cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo y que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era, porque, porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor Omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y hagan
y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Dedícale este lamento a la nobleza de Israel. En medio de los leones, tu madre era toda una leona. Recostada entre leoncillos, amamantaba a sus cachorros. A uno de ellos lo crió y este llegó a ser un león bravo que aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Las naciones supieron de su exceso y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron encadenado a Egipto. Cuando la leona madre perdió toda esperanza de que volviera a su cachorro, tomó tomó a otra de sus crías y la convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy orondo entre los leones. Aprendió a desgarrar su presa y a devorar la carne. Demolía palacios, asolaba ciudades y amedrentaba con sus rugidos a todo el país y a sus habitantes. Las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo. Le tendieron trampas y quedó atrapado en la fosa. Encadenado y enjaulado lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no se oyeran sus rugidos en los cerros de Israel. En medio del viñedo tu madre era una vid plantada junto al agua, fructífera y frondosa gracias al agua abundante. Sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. Tanto creció que se destacaba por encima del follaje. Se le reconocía por su altura y por sus ramas frondosas, pero fue desarraigada con furia y arrojada por el suelo. El viento del este la dejó marchita y la gente le arrancó sus frutos. Secas quedaron sus vigorosas ramas y fueron consumidas por el fuego. Ahora se halla en el desierto, plantada en tierra árida y reseca. De una de sus ramas brotó un fuego y ese fuego devoró sus frutos. Nada queda de esas vigorosas ramas aptas para ser cetro de reyes. Este es un lamento y debe entonarse como tal. El día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron frente a mí. Allí el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, habla con los jefes de Israel y adviérteles que yo, el Señor omnipotente, digo. Así que ustedes vienen a consultarme, pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú. Hazles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente. El día que elegí a Israel, con la mano en alto le hice un juramento a la descendencia de Jacob. El día en que me di a conocer a ellos en Egipto, volví a hacerles este juramento. Yo soy el Señor su Dios. En aquel día, con la mano en alto, les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaba obsesionado y que no se contaminara con los malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. Me arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni no arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto.
Les di mis decretos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Ay, te pasaste mucho. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos, pero decidí actuar en honor a mi nombre para que no fuera profanado ante las naciones las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También, con la mano en alto, en el desierto, les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado, la tierra más hermosa de todas, donde abundaban la leche y la miel, o donde abundan. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos. Sin embargo, les tuve compasión. En el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes, no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios, siga mis decretos, obedezca mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí, no siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones. Los esparciría entre los países porque, obsesionados como estaban con los ídolos de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos y profanaron mis sábados. Hasta les di decretos que no eran buenos y leyes que no daban vida. Los contaminé con sus propias ofrendas, dejándolos ofrecer en sacrificio a sus primogénitos, para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y adviértele que yo, el Señor omnipotente, digo, en esto también me ofendieron tus antepasados y me trataron con absoluta infidelidad. Cuando los hice entrar en la tierra que con la mano en alto había jurado darles, cualquier cerro o árbol frondoso que veían, les venía bien para hacer sacrificios y presentarme esas ofrendas que tanto me ofenden. Allí quemaban incienso y derramaban sus libaciones. Y les pregunté, ¿qué significa ese santuario pagano que tanto frecuentan? Y hasta el día de hoy, ese lugar de culto idolátrico se conoce como santuario pagano. Por tanto, advierte al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados y se prostituirán con sus ídolos detestables. Hasta el día de hoy ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos pasándolos por fuego en honor a los ídolos. Y ahora ustedes, israelitas, vienen a consultarme. Juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo, que adoran al palo y a la piedra. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos
y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones y allí los juzgaré cara a cara. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor Omnipotente. Si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos, porque en mi monte santo, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Yo, el Señor, lo afirmo. Allí los recibiré y exigiré sus ofrendas y sus primicias junto con todo lo que quieran dedicarme. Cuando yo los saque a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblos donde estarán esparcidos, en presencia de las naciones los recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad. Y cuando yo los lleve a la tierra de Israel, al país que con la mano en alto había jurado a sus antepasados que les daría, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes en honor a mi nombre y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, mira hacia el sur y en esa dirección profetiza contra el bosque del Negev. Dile, escucha, bosque del Negev, la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. En medio de ti voy a prender un fuego que devorará todos los árboles, tanto los secos como los verdes. Este incendio no se podrá apagar y quemará toda la superficie de norte a sur. Todos los mortales verán que yo, el Señor, lo he encendido y no podrá apagarse. Entonces yo exclamé, ay, Señor omnipotente, todo el mundo anda diciendo que soy un charlatán. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora, por permitirnos, Señor, delante de tu presencia, leer estos capítulos de la Biblia y estar aquí reunidos virtualmente alrededor de tu palabra, Señor Jesús. Te rogamos, mi Dios, que nos ayudes a entender lo que leemos, que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa que sabe hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. Queremos también encomendar esta semana que estamos comenzando, este día, Señor, nuestras actividades, que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte a ti, para glorificarte, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Lo rogamos, soberano Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.